Sean bienvenidas y bienvenidos al segundo día del foro Pluriversos de la Justicia, Modevite, la lucha por la vida y el territorio. En nombre del Centro de Estudios Constitucionales y Saberes Jurídicos y en nombre también de nuestro director general, el doctor Orlando Aragón Andrade, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos profundamente su presencia y su disposición para acompañarnos en este espacio de diálogo y aprendizaje. Durante estos 2 días, el foro ha buscado abrir un espacio de encuentro entre distintas formas de comprender la justicia, reconociendo que el conocimiento jurídico también se construye desde los territorios, desde las comunidades y los pueblos que día con día sostienen y ejercen sus propias formas de organización y de vida. La primera mesa del día de hoy se titula Lequil Kuxlejalil. Si estoy pronunciándolo mal, les pido que por favor me corrijan, como proyecto político y horizonte de autonomía. El concepto, que puede entenderse como la vida buena o el buen vivir, constituye mucho más que una aspiración ética. Justo hace un mes estábamos aquí en este mismo espacio dialogando con comunidades purépecha que ejercen el autogobierno indígena en el estado de Michoacán para hablar sobre este concepto del buen vivir. Y nos invitaba y es también muy interesante cómo otra vez nos vuelve a convocar el espacio y nos vuelve a plantear este cuestionamiento. ¿Cómo es que entendemos, qué es lo que entendemos por desarrollo y por bienestar? Es una visión que nos permite pues cuestionarnos esta pregunta, ¿no? ¿Cómo es que lo entendemos? Y cómo este concepto de la vida buena o el buen vivir constituye, pues como les comentaba, más que una aspiración ética. Desde esta perspectiva, el buen vivir se piensa desde una perspectiva holística. No se concibe únicamente en términos materiales o económicos, sino como una forma integral de habitar el territorio. Y pensar el territorio no únicamente como el espacio físico, sino ir mucho más allá de la tierra. El territorio también está conformado por las relaciones sociales, políticas y culturales que las personas que habitan el espacio lo construyen día a día. Y asimismo, no solamente son las relaciones sociales, sino también es la relación que las comunidades mantienen con la naturaleza, la forma en que ésta se integra también a la vida colectiva de los pueblos, entendiendo la naturaleza en toda su amplitud, con los bosques, los ríos, las montañas, la flora y la fauna que hacen posible la vida. Es la forma en la que todo ello se integra a la vida colectiva, genera identidad y sentido de pertenencia y orienta las prácticas de cuidado, respeto y sobre todo defensa del territorio. Por ello, les vuelvo a plantear esta pregunta. ¿Qué significa el buen vivir para un pueblo? La respuesta no es siempre tener más infraestructura o poder producir más riqueza, sino poder vivir en una armonía con el espacio, conservar la vida comunitaria, ejercer la autonomía para fortalecer la identidad y poder garantizar que las futuras generaciones puedan seguir habitando y cuidándolo. El propósito de esta mesa pues es precisamente poder dialogar sobre los fundamentos filosóficos, políticos y de organización que dan sustento al proceso de autonomía impulsado por las comunidades que integran el movimiento por la defensa de la vida y el territorio Modevite. Cada persona, les explico un poco la dinámica de la mesa, cada persona ponente contará con hasta 15 minutos de participación, yo les avisaré cuando les queden 5 minutos y una vez que procedemos con las participaciones de cada uno y cada uno de ustedes, abriremos paso para el público para si hay alguna pregunta o algún comentario. Igual les quiero adelantar un poco al público que está aquí presente. En el caso de nuestro compañero Juan Diego Gómez, nos va a acompañar la compañera Pascuala Vázquez para que nos pueda ayudar a hacer una retrotraducción de lo que el compañero vaya a comunicar con nosotros, pero ya se los diré cuando toque la participación del compañero. Ahora, para poder dar inicio a la mesa, me gustaría poder presentar a nuestro primer ponente. Permítanme que… A nuestro primer ponente de nombre Marco Antonio Pérez Hernández. Marco Antonio es un joven activista socioambiental tzeltal maya y campesino de raíz, cuya trayectoria está profundamente vinculada a la espiritualidad y a la defensa del territorio. Desde los 14 años tiene una formación agroecológica. Como integrante del movimiento en defensa de la vida y el territorio, la Red de Defensores del Territorio y el Consejo de Gobierno Comunitario de Chilón, formación sobre el cuidado de la madre tierra y la resistencia frente a la imposición de megaproyectos extractivistas. Con una sólida base en los procesos de las escuelitas del buen vivir, Marco Antonio teje redes de lucha transfronterizas y ejerce como comunicador independiente e intérprete de tzeltal español,
trabajando por el derecho a la libre determinación y a la protección de la madre tierra. Buenos días, compañero, adelante. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Jocolawaliteli Julesta Local Tainik Akal, Molo Lavesh, Banquil Huishkits en Navesh, Jo Vigil, Hichpinutilay Marco Antonio, Jo Tzeltal Queremón, Talemón ta Chilón, Jate Chilunsville ta Batzilcop, Bandite Talemón y Paz Alticón. Pues justo, como ya compartía la compañera, mi nombre es Marco Antonio, soy un joven celtal de Chilón, en Chiapas, y pues trabajo también la madre tierra en el campo. Ahí sí. Ok. Bueno, como en esta primera mesa lo que se va a platicar, no justo lo que es el Lequil Kush Lejal. Primeramente comenzar a preguntarnos qué es el Lequil Kush Lejal. Desde nosotros como celtales, pues para nosotros el Lequil Kush Lejal es una forma. De hecho, hay una palabra que existe en nuestra lengua que se dice el stalel. El stalel es la forma de cómo nos organizamos, la forma de cómo vivimos, de cómo pensamos, de cómo sentipensamos y de cómo nos correlacionamos también con todo lo que existe en el planeta. Y entonces, pues justo eso, el Lequil Kush Lejal para nosotros es una forma de existir, forma de vivir, forma de estar en el mundo. Y entonces, pues esto pues nace justo desde la existencia, desde la madre tierra, el pensar el Lequil Kush Lejal. Porque como vemos, bueno, acá no vemos, pero si fuéramos al lugar en nuestra comunidad, están pues los cerros, los árboles, los ríos, que justo es la vida, que son formas también que somos parte de ella, ¿no? Y entonces, como ir resumiendo poco a poco como lo que es, porque es muy profundo y no se puede como compartir tanto, ¿no? Entonces, eso es el Lequil Kush Lejal para nosotros como celtales. Y entonces, ¿cómo la vivimos nosotros en nuestros territorios? Y hay una palabra que apenas estabas reflexionando y analizando, que creo que muchos también lo conocen, que nosotros tenemos la cosmovisión. Pero aparte de eso, más que la cosmovisión, es justo el vivir como compartíamos con algunos compañeros y compañeras, la cosmovivencia, justo. Y entonces eso nos hace como pensar también ahorita, analizar que lo que nosotros pensamos, sentipensamos de que nosotros estamos ahí con el cosmos, con la existencia en el territorio. Y en ese caso, en la cosmovivencia, ¿cómo lo vivimos? Pues lo vivimos de diferentes, como en este caso, llamándolo técnicamente, en diferentes ámbitos. En primera, la parte sociopolítica, en el Lequil Kush Lejal, pues justamente en las comunidades pues se tiene la estructura, ¿no?, del sistema organizativo, de cómo se rige la comunidad. Y justo pues también en ese caso pues hay autoridades y representantes en las comunidades. Está el comisariado, está el alcalde le llaman, que es el alcalde, está el capitán, que es quien rige de alguna manera desde las celebraciones, la ceremonia, a la comunidad tal cual, a la región. Y otras como comités de agua, comités de salud, comités de educación y otras autoridades que existen y que forman parte del sistema estructural organizativa de la comunidad, ¿no?, esta parte sociopolítica.
Y la otra parte que sería también lo socioambiental, que retomando un poco ya lo que mencionaba de la capitanía y de las ceremonias y los rezos, pues justo en los bosques sagrados, en el cerro sagrado, pues llegamos a hacer, ¿no?, el pedir permiso, pedir permiso para lo que vayamos a hacer en el territorio. Y luego de ello, de eso, pues hacer la acción, accionar. Después de la acción, volver nuevamente al cerro, al bosque sagrado, a agradecer lo que se hizo conjuntamente con la Madre Tierra. Entonces, esta parte como socioambiental, de alguna manera también se relaciona y se entreteje con esta parte sociopolítica, porque no solamente se llega a hacer el rezo, ¿no?, sino que también detrás de ello hay un proceso de organización comunitaria, donde se participa, ¿no?, abuelos, abuelas, jóvenes, niños y niñas, y cada persona pues tiene su parte. En palabra técnica pues sería su función dentro de esta acción. Y entonces pues todo eso es una estructura, es un sistema también. Y entonces, pasando un poco ya a lo socioambiental, hay una palabra que engloba como un poco más esto, que le nombran el concepto biocultural, donde pues justamente engloba todo lo que ya mencionaba hace rato, la parte sociopolítica, la parte socioambiental y la espiritualidad, y cómo nosotros creemos que existimos y de lo que hay en el territorio. Y entonces, lo que decía hace rato en el principio, el significado del Equil Kuxlejal, que es el Equil Kuxlejal, que es la forma, ¿no?, la forma de vivir, la forma de existir. Pero además de eso, pues ya ahorita en la actualidad pues convivimos pues los saberes y conocimientos ancestrales, tanto como conocimientos llamados de esta manera occidentales, así lo nombramos nosotros, y los conocimientos académicos, ¿no? En este caso pues también se complementa ahora en la comunidad de alguna manera. Y entonces, pues, a veces en ese caso, como en el pensamiento y en el conocimiento occidental, así le vamos a llamar, pues no, a veces no coincide con nuestra forma de pensar, de vivir sobre el Equil Kuxlejal. En este caso, como tomar el concepto desarrollo, pues uno en el Equil Kuxlejal no puede estar esta palabra, concepto, desarrollo, si va en contra, ¿no?, del Equil Kuxlejal, si va en contra del buen vivir. Y entonces, pues es justo como eso, ir analizar y reflexionar como lo que se dice y lo que se hace también. Y pues justo eso como la forma de cómo estamos, ¿no?, en el territorio con el Equil Kuxlejal. Y justamente ayer estuvimos en el primer evento y se hizo justo la ceremonia, que es parte vital de la estructura del sistema del Equil Kuxlejal. Y otra parte, que esta forma de vivir no es solo el de ahora, sino que como los que estamos acá con el Tatik, yo y los demás compañeros, pues está ahí presente nuestros ancestros, nuestras ancestras, nuestros abuelos, los guardianes y las guardianas del Ajau. Y aparte de eso también están los que vienen después de nosotros, las semillas que están en camino. Y entonces eso también, como en el Equil Kuxlejal, pues pensamos
en todo lo conjunto, en lo común. No solo pensar en nosotros quienes estamos ahora en este momento, sino que honrar las memorias, honrarnos a nosotros mismos y honrar las semillas en camino. Y eso, pues, de alguna manera, pues ahorita eso se piensa, eso se hace, pues, en el Equil Kuxlejal. Pero en el caso de muchos de los casos del desarrollo que se habla, pues no se piensa de esa manera, no se piensa en la memoria de nuestros ancestros, en la memoria y en la existencia de los guardianes y guardianas, y no se piensa también en los que vienen. Tal vez sí se piensa de alguna manera en este caso en cuando se habla de economía, aunque también creo que no se piensa mucho qué es la economía. En el Equil Kuxlejal, la economía justo hasta en la palabra técnica dice no, economía, que es la administración de la casa común, ¿no? Entonces, en ese caso, en el Equil Kuxlejal, nosotros, la economía para nosotros es justo eso, como administrar, gestionar y hacer una planeación conjunto para que haya el Equil Kuxlejal en el territorio. Y ya para ir como cerrando, pues justamente también muchos de los estudiosos académicos, científicos, pues algunas de las cosas que mencionaba hace rato sobre la espiritualidad no se ve, ¿no? Pero algunos académicos justamente hablan de la energía. Y la energía justamente pues somos nosotros, somos los que estuvieron y somos los que vendrán después de nosotros. Y pues para pues como compartir una palabrita, también ya había mencionado hace rato, uno no puede llamarse buen vivir, ni Equil Kuxlejal, ni desarrollo cuando uno está en contra, cuando hay una acción que está en contra de la madre tierra, que está en contra del Equil Kuxlejal y que está en contra de los pueblos originarios. Ahora me gustaría poder darle la palabra a nuestro compañero Juan Diego Gómez Hernández, y en ese sentido le pediría también a la compañera Pascuala que pudiera acercarse con nosotros para que pueda ayudarnos con la traducción. ¿Atrás? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, nuestro compañero Juan Diego Gómez Hernández es autoridad moral tzeltal, desde la espiritualidad indígena. Juan Diego pertenece al pueblo originario de Pinabetal, en el municipio de Chilón, Chiapas. Junto con su esposa María, ha servido a su pueblo desde sus tradiciones y en diferentes cargos comunitarios, como agente municipal, comisariado y trencipal en las fiestas tradicionales. Es miembro activo del movimiento en defensa de la vida y el territorio Modevite y asesor espiritual de las luchas por la defensa del territorio. Adelante, compañero. Bueno, hermanos y hermanas, reciban un cordial saludo. Buenos días a todos y todas. Yo me llamo Juan Diego Gómez Hernández, nacido en Pinabetal, Chilón, Chiapas. Yo soy agricultor, trabajo en mi parcela y he servido en mi comunidad. Yo he sido capitán, alcalde, policía tradicional, consejo de vigilancia y parte del consejo del ejido. He sido de reconciliación. Yo soy un pueblo originario, agricultor. Siembro maíz, frijol, café, plátano, camote y todo lo que crece en mi parcela. Y ahí vivo, y así en cada año es ahí donde vivo con mis hijos. Estoy bien, no compro lo que consumo, no compro café, yo mismo lo siembro mi café en mi parcela. Y en este momento
Hay algo que me duele en mi corazón, hermanos y hermanas, porque mi parcela no ha sido un regalo, es una parcela de mi herencia de mis papás, y donde hemos siempre trabajado nosotros, mi familia, que tenemos una tarea, 2 hectáreas de parcela donde vivimos desde siempre. Y ahora lo que me duele en este momento, cuando estaba yo en el Consejo de Vigilancia, nunca pensé que algo iba a pasar. Y un día, un ingeniero que llegó del autopista y no sabía yo el Consejo de Vigilancia, y como soy parte del comisariado ejidal, y me invitaron, me llamaron, me llevaron a la parte montañosa, donde me dijo el ingeniero que va a pasar ahí la construcción y que para eso se lleva a cabo la extracción de una parte del suelo. Y vi que el ingeniero sacó una parte del suelo, lo metieron en una bolsa y lo llevaron. Y eso me dolió mucho porque no sabíamos de qué se trata, porque nadie sabía, no sabía el pueblo, no sabía el consejo y otros compañeros. Y no es la primera vez. En diciembre, en la siembra de maíz, siembro maíz, frijol, y un día estaba yo ahí sembrando, y llegó el ingeniero me hablaron. Vi que llegaron con aparatos y estaban haciendo una medición de la parcela, y estaba yo y no me preguntaron, solo lo vi y me dolió mucho lo que sucedió. Y pasan 2-3 días. Los mismos trabajadores de esta construcción, vi que insertaron algo en el suelo 2 veces en la comunidad de Edén, cerca de la escuela. Y se fue también en el ejido Pinavetal, en Hidalgo. Casi como aceite, y lo llevaron en un bote, todo lo que pudieron extraer del suelo. Como mai permisa yung layak de swing que Obolahan, Mala Hilel, y entonces la comunidad dijo que no están de acuerdo a lo que estaba pasando, y nosotros somos trabajadores de la tierra, donde nosotros alimentamos a nuestros hijos, y nosotros en cada comunidad tenemos este manantial donde consume agua toda la comunidad, y llegamos ahí, vimos que habían puesto un letrero ahí que dice peligro,
donde sale el agua. ¿Para qué? Y no sabíamos por qué habían puesto eso que dice peligro, porque sabemos que el agua es vida y es para alimentar a la comunidad y todas nuestras comunidades a nivel México, todos vivimos del agua. Y por eso es que me duele que todo lo que es Palenque, Huaquitepec, Bachajón, San Cristóbal, y mi palabra que doy, porque me duele toda esta situación que se vive en estos momentos. Y por eso lo digo, lo expreso. Por eso manifiesto lo que duele en mi corazón, lo que dijo aquí el joven. El Kushlejal, el buen vivir, es el maíz, el frijol, agua, nuestra tierra. Eso es lo que tiene la vida. Es mi palabra ante ustedes, donde pude hablar. Es parte de mi trabajo como defensor de la madre tierra, porque tengo que defender donde viven mis hijos, mis nietos y todas las generaciones que siguen. Y con el sudor de la frente hemos trabajado, pero cuidando nuestra madre tierra. Y yo sé que también muchos de ustedes también les duele lo que le pasa a nuestra madre tierra. Es mi palabra ante ustedes. Y es la verdad, no estoy mintiendo, esa es la verdad de mi situación, de lo que vivo en nuestro territorio. Ahora, para poder continuar con este diálogo, me gustaría poder darle la palabra a la doctora Xochitl Leiva Solano. La doctora es doctora en antropología por la Universidad de Manchester, Reino Unido. Es investigadora y profesora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Sureste, así como miembro activo de la Universidad de la Tierra Chiapas. Con una trayectoria de más de 3 décadas dedicada al estudio y acompañamiento de los pueblos indígenas, los movimientos sociales y los procesos de autonomía en el sur de México y Centroamérica. Asimismo, participó en la cofundación de la Pluriversidad Yutzilal Balumilal, me corrigen si lo estoy pronunciando de forma incorrecta, surgida junto con las comunidades del gobierno comunitario de Chilón como parte de su proceso de construcción de autonomía. Adelante, doctora. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sé que se está transmitiendo, entonces, según su geografía. Es un honor estar aquí con los compañeros y compañeras del Modevite, con los colegas de diferentes instituciones, y gracias por la invitación. Desde aquí quiero saludar a todas las luchas de Chiapas, de México y del mundo, todas aquellas que luchan por la vida. Desde la maya celtal y tzotzil podría decirse que luchan por una Lequil Kushlejal, entendida medianamente en Castilla como una vida digna, justa, plena para todos y no solo para unos cuantos. En este marco abrazo las luchas del pueblo palestino, del pueblo kurdo, de los pueblos zapatistas, de las mujeres que luchan, de las madres buscadoras, de los integrantes del Congreso Nacional Indígena, de la organización Sociedad Civil Las Abejas y, por supuesto, abrazo a mis compañeros del Modevite, del CEDIAC, de la misión de Bachajón. Vengo aquí porque albergo alguna esperanza de que todo este foro tenga repercusiones concretas y positivas a las luchas que vienen caminando el Modevite. Múltiples luchas, luchas de tiempos remotos, luchas de tiempos presentes. También quisiera decir que esta exposición la he dividido en ideas centrales a manera de telegrama. Tenemos un tiempo que se agradece y entonces voy a tratar de decir cosas muy puntuales que no usurpen la palabra de los movimientos. Aquí los tenemos con su propia palabra, con su fuerza y con su voz, sin necesidad de ventriloquía ni de intermediarios. Entonces quiero hablar del tema que nos pusieron como tarea. Y quiero decir en torno a eso que estamos en tiempos de horror, de guerras y de muerte. Pero también
estamos en tiempos de defensa del cuerpo, algunas compañeras dicen la cuerpa, el territorio, la vida, la madre tierra y el pluriverso. Es ahí donde la Lequil Cuxlejal, el Suma Causay, el Suma Camaña y el Ubuntu, como formas de nombrar desde las lenguas propias de los pueblos del mundo, han sido politizadas y convertidas en herramientas fundamentales para dar luchas como las que da el Modevite, luchas de base territorial. Así tenemos pueblos que luchan con estas herramientas, indígenas, originarios, africanos, afrodescendientes, afrodiaspóricos y pueblos que se autodenominan comunidades negras. Pienso en el proceso de comunidades negras en Colombia. Entonces, Lequil Cuxlejal, Suma Causay, Suma Camaña, Ubuntu, más que meras palabras, como ya me antecedieron los compañeros y lo dijeron, son ventanas para ver el mundo. ¿Qué mundo? Pues el mundo maya, celtal, tzotzil, el quichua, el aymara, el de los zulus y los xhosa, allá en las culturas bantúes de Sudáfrica. Quiero señalar 4 pequeños grandes aspectos por los cuales se puede entrar a esto del Lequil Cuxlejal, la Lequil Cuxlejal. 1, como ya dijo aquí mi compañero Marco Antonio, forma de vida, forma de existir, forma de estar en el mundo. Otros lo ven, lo plantean como horizontes alternativos, otros más como prácticas de vida cotidiana, de resistencia, de resiliencia, de reexistencia, y otros más enfatizan la filosofía y las éticas propias de los pueblos, esas éticas que retan lo dominante. Bueno, cada uno de ustedes que está aquí podrá entrarle como modo, como horizonte, como práctica o como filosofía, según su contexto y su geografía y sus necesidades. ¿Qué quiero decir además? Que el Lequil Cuxlejal, el Suma Causay, el Suma Camaña han tenido cosas positivas y negativas. Positivas en cuanto que son de los pueblos, viven en los pueblos y como ya aquí nos explicaron los compañeros, están en Chiapas, pero las otras que he mencionado están en la Amazonía, en los Andes, en el Pacífico colombiano, en Sudáfrica. Y las partes negativas, ¿cuáles son las partes negativas del Lequil Cuxlejal, del Suma Causal, del Suma Camaña? Bueno, pues cuando han sido cooptadas y apropiadas por gobiernos, por políticos, por empresas, por corporativos y por políticas de Estado que debilitan su fuerza contestataria, las descontextualizan y las despolitizan. Vamos a un caso concreto, el de Chiapas, quizás porque el que me toca más directamente. Ahí la Lequil Cuxlejal puede ser reducida a mejor vida, a vida buena, a bien vivir, pero desde un discurso de gobierno, el gobierno de allá, que se ha dedicado a institucionalizar la Lequil Cuxlejal, convirtiéndola en, y entre comillas pongo, concepto rector de la administración 2024-2030. ¿Y en qué campos? Pues en el de la educación, de la política social, del discurso ambiental, de la juventud, de la interculturalidad y algo que llaman ahora la prosperidad compartida. Las preguntas que vienen, y no necesitamos ser analistas, cualquiera se las puede preguntar, es: ¿se está usando el Lequil Cuxlejal para transformar de raíz las condiciones estructurales de vida de los pobladores de Chiapas, de las pobladoras, de las poblaciones? ¿Se está implementando cambios en la política de seguridad, de militarización, en los megaproyectos, los extractivismos, la turistificación, el despojo, el clientelismo, la violencia y la pobreza que campea en Chiapas? ¿O será, vamos a preguntárnoslo, o será que lo que se está dando es el uso, abuso, cooptación y vaciamiento del sentido político y del sentido filosófico de estas concepciones de mundo, de vida de los pueblos en resistencia? ¿Para qué? Para legitimar de arriba para abajo lo que se está haciendo. Aquí voy a referir a un trabajo de los colegas quichuas, Verónica y Julio Yuquilema Yupangui, quienes, como varios de los jóvenes
mayas celtales han estudiado en las universidades, en los espacios de educación formal y hacen una revisión de la historia del Suma Causay. Y por un lado nos cuentan cómo ha sido parte de la vivencia, cosmoser, como dijo Marco Antonio, de esos pueblos quichuas. Pero también cómo ha entrado y cómo se ha politizado dentro del movimiento de la CONAIE y cómo fue y se convirtió en proceso rector del proceso constituyente que en 2008 sucedió, como ustedes saben, en el Ecuador, del cual emergió eso que conocemos hoy como Estado plurinacional e intercultural, después de muchos años de lucha de los compañeros y las compañeras. Entonces, vamos a decir que estos colegas valoran todo lo positivo para lo que ha nutrido el Suma Causay, pero también señalan, y eso lo señalan muy claramente y detalladamente, cómo lo que hoy hay del 2008 para acá se ha convertido cada vez más en algo alejado de la cosmovivencia y de la misma Constitución. En fin, el Ecuador sabemos hoy que pasa por un momento muy difícil a manos del crimen organizado, la polarización que ha generado la emergencia de un gobierno de derecha, partidos políticos en una deslegitimación y procesos económicos terribles. Pensemos eso como espejo para Chiapas y para México. Y aquí viene la segunda idea, y esta segunda idea está basada en algo que también tiene que ver con lo que he aprendido caminando con los hermanos y las hermanas. Tenemos en Chiapas hoy, por lo que les comenté, un Xlejal institucionalizado, frente a miles de formas distintas de vivir en la vida cotidiana eso que los compañeros nos expusieron acá. Y todas estas formas en contextos de construcción de autonomía de factos. Ahora bien, si podemos decir, no en una forma abstracta, filosófica, allá metateórica, sino de manera muy concreta y encarnada, cómo he visto que viven la Lequil Xlejal los compañeros que me han permitido vivir con ellos, trabajar con ellos, luchar con ellos y con ellas. Bueno, voy a referir aspectos muy concretos. Para construir la Casa de la Pluriversidad, primero se tuvo que hacer un rezo para pedir permiso a la Madre Tierra. Para peregrinar, los compañeros hacen ayuno y oración juntos. Cuando se organiza un encuentro, se tiene que preparar entre todos el programa y armar el altar. Cuando se va a hacer una reunión de mujeres, se tiene que ver qué va a aportar cada quien desde su casa, su gallinita, su huevito y su trabajo colectivo. Si se va a hacer una ceremonia, se tiene que hablar con los principales y sus esposas. Si se va a hacer un proyecto educativo, entonces se tiene que hablar con la asamblea a los diferentes niveles. Y si se quiere aprender más a cómo cuidar la madre tierra, se tiene que hablar con el canal Lumquinal. Si tienes un cargo, el cargo tiene que ser sembrado. Todo esto es la Lequil Xlejal viva, viviente y existente en los territorios, por lo menos en los que me ha tocado mirarlo de cerca. Pero no es un paraíso, ni tampoco es el paraíso terrenal. Hay problemas, hay conflictos, hay violencia, ¿sí o no, compañeros? Que si no va a haber, ¿verdad? Y en esa Xlejal real, viva y cotidiana, la Xlejal está asediada, cercada por todo tipo de amenazas, y los hermanos no me dejarán mentir, por el fertilizante que entrega el gobierno, por los transgénicos que cercan y acércanse más a la región, por el cuartel de la Guardia Nacional que se instala súbita y violentamente, por los agentes locales del crimen organizado, por los coyotes que se llevan a los jóvenes a los campos de espárrago al norte, por el alcoholismo, por la violencia intrafamiliar que afecta a niños, mujeres, jóvenes y adultos, las drogas, los narcopolíticos locales y regionales, los partidos que parten
a los pueblos y a las personas, los megaproyectos y las megacarreteras que se imponen en los territorios vivos. Pero me faltó más, ¿sí o no, compañeros? Me faltó todavía mucho más. Y para eso están ustedes aquí. En este proceso, en medio de esa Lequilcuxlejal viva de territorios vivos, se levanta el Modevite, se levanta el gobierno comunitario, la pluriversidad, con la dignidad y la historia rebelde de esas tierras que en el 1712 vieron caminar la rebelión de Cancún. Esta no es más que la última fase, y no la última final, sino la actual, de lo que hasta hoy han tenido que caminar estos descendientes de los pueblos originarios en rebeldía y resistencia. Me quedan 3 minutos y con eso voy a cerrar. Estamos en este planeta Tierra viviendo aceleradas transiciones, pero también la ebullición de alternativas que van a la raíz de los problemas. Existe en todo el mundo, aunque a veces no lo vemos y a veces no lo conocemos, luchas de base territorial que trabajan día a día para hacer lo que hacen los compañeros del Modevite: avanzar procesos de autonomía política propios, agroecología regenerativa y justicia social. El mundo está lleno de estas iniciativas, compañeros y compañeras. Como digo yo, muchas veces ni sabemos que existen, pero ahí están. Y ahora, hace unos días, compañeros, compañeras, colegas, en la segunda Asamblea Mundial del Tejido Global de Alternativas, realizada en Bandung, Indonesia, en abril de este año, la joven Celtal, que fue nombrada para ir allá como parte del Centro de Atención CHICH de Gobierno Comunitario y en coordinación con CEDIAC, expuso el sentido de las luchas. Allá en Indonesia, lejos, compañeros, lejísimos, al otro lado del mundo, pues allá había 70 delegados, delegadas y delegados de 25 países de Abya Yala, América Latina, África, Asia y Kurdistán. Nos llevaron con las autoridades tradicionales, las mujeres y las juventudes sundaneses. Este es un grupo étnico austronesio. ¡Ay, Dios! Ahí nos recibieron y a todos los asamblearios nos enseñaron en esa comunidad, aldea ancestral tradicional que está en el occidente de una isla que se llama Java. Nos enseñaron cómo luchan por su territorio, cómo luchan por su reconocimiento, cómo luchan ante el Estado indonesio al cual preceden, porque ellos son como ustedes, pueblos originarios antes del Estado mexicano, antes del Estado indonesio. Entonces hubo muchísimo eco con todas las representantes de lo que se expuso sobre esta su lucha y sobre las otras luchas que estaban en las asambleas. Pero lo más importante, lo que nos tejió, nos amarró, nos dio cohesión, fue cómo esta comunidad Sunda Wiwitán, con más de 2000 años de antigüedad, antes de los que son el hinduismo y el budismo en esa Indonesia lejana, tienen una espiritualidad propia, así como ustedes, en donde les voy a decir 3 cosas que nos enseñaron. Veneran a la naturaleza, a la madre naturaleza, efectúan el culto a los ancestros y enfatizan vivir en estricta armonía con el entorno. Ahí Modevite y estos sundaneses y muchos más de África, de Asia, de Kurdistán, comulgaron. Y con esto cierro. A los proyectos de muerte que hoy azotan a los pueblos y a las personas y poblaciones, se oponen los proyectos de vida como el de ustedes. Y esto no solamente es aquí en Chiapas, en México, es en el mundo, en una ebullición que genera un tejido global de la esperanza
en estos tiempos de desesperanza, cooptación y exterminio. Muchas gracias. Para continuar con el diálogo, me gustaría ahora poder darle el uso de la palabra, que también le pido que por favor me corrija si lo estoy pronunciando mal, al doctor Renaud Lariagon, del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos. El doctor es doctor en Geografía por la Universidad de Caen en Normandía y la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigación en la que se centró en comprender la dimensión territorial de los procesos de subjetivación política de la población estudiantil europea y mexicana, antes de ampliar su análisis con los casos de la comunidad purépecha de Cherán, en México, y las ocupaciones ilegales de exiliados en Caen, en Francia. Ha estudiado la obra de Henri Lefebvre y, más concretamente, la producción del espacio con el objetivo de comprender las dinámicas sociales propias de la sociedad urbana globalizada. Actualmente es investigador del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, donde profundiza acerca de las relaciones entre las formas alternativas de los conceptos como turismo, metropolización y la urbanización del campo. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto de volver a ver los compañeros del Modevite y que además pues muchos compañeros vinieron. Y me dio mucho gusto escuchar a Marco, a Xochitl, el otro compañero. Y bueno, para ir como compartiendo algo, pues como yo soy geógrafo, y que además, pues desde la geografía en la academia a veces solemos empujar en los conceptos y cosas a veces un poco teóricas, un poco complejas, pero que aquí, como es un diálogo entre la academia y un contexto real, pues intenté quedarme con una explicación un poco teórica para ir aterrizando a un caso propio, que es lo que nos interesa hoy, como para aportar desde mi especialidad académica, ¿no? Entonces, pues había nombrado mi ponencia "No hay autonomía y buen vivir sin espacio propio", reflexión acerca de la condición rural comunitaria y los efectos de los megaproyectos y la urbanización. Además, algo que me sonó interesante, dado que el tema del evento era sobre el pluriverso, de ahí se va criticando en el trasfondo el pensamiento occidental, este pensamiento que llegó con la colonización y que conquistó el mundo, con una lógica de imposición, de una cierta lógica de ver el mundo. Para decirlo de manera muy sencilla, tiene que ver con el pensamiento de Descartes, un filósofo, que planteó que existía el sujeto, o sea, cualquier persona de nosotros, que como es un ser que piensa frente a la realidad, pero Descartes lo piensa como un ser separado del mundo. Entonces no afecta si voy excavando, voy cortando un río, no afecta a mí porque me pienso como algo separado del resto. ¿Por qué les plantea eso? Porque detrás de eso hubo una concepción dominante del espacio. Y eso es lo que me gustaría criticar. Saben, cuando hablamos de conceptos los académicos, nos referimos a como una herramienta para entender el mundo. Es como si fuera mi lente. Mi lente sería el espacio, entonces como académico me pongo y así leo la realidad. Por eso es importante discutir un poco esas herramientas y es lo que es parte de la chamba que hacemos los académicos. Entonces, yo me gustaría criticar el pensamiento, la concepción dominante occidental, aunque soy occidental, ya ven que hay gente de Occidente que critica a Occidente también, esos paréntesis, que se ha reducido el espacio a una cosa, es decir, como si fuera una planicie, un aglomerado de materia separado de mí mismo, ¿no? Pero ¿por qué hablar de eso? ¿Por qué nombrar eso espacio si en realidad ya tenemos una palabra bonita para hablar de eso, que es la madre tierra o la naturaleza? En realidad, el concepto de espacio, como geógrafo, como alguien que quiere estudiar el problema, se plantea la cuestión espacial cuando entra en contacto con algo. Es por qué entro en contacto con ustedes que puedo preguntarme como geógrafo por qué está organizada de tal manera esta sala. Si no estaría aquí, nunca me plantearía por qué han puesto las butacas enfrente del escenario. Entonces, la cuestión espacial que se plantea el geógrafo es cuando el sujeto entra en contacto con el objeto. Si no, la pregunta no tiene lugar. Entonces, a través de la actividad social que nos planteamos por qué los árboles están repartidos así, por qué el agua va de arriba por abajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no podemos satisfacernos de esta concepción occidental del espacio. El espacio no es una cosa. El espacio es la relación que entretenemos con las cosas cuando entramos en contacto con ellas. Dicho de otra manera, el espacio es
la configuración de los objetos uno respecto a otros. Fíjense que cuando acabo de decir algo así, que parece tal vez bastante sencillo, estoy poniendo en la mesa una definición del espacio que está tan compatible con las ciencias sociales, con la teoría de la relatividad de Einstein. Porque si los objetos están vinculados todos uno tras a otro, lo que pasa y que vincula cada objeto uno a otro es la energía, es decir, es el tiempo. Ya no voy a irme más en la complejidad, pero a lo que voy es que es más interesante, rico y más cerca de la realidad pensar el espacio como un conjunto de relaciones, o algo sistémico, que está siempre en movimiento. Y lo que nos interesa es ver quién interfiere sobre esas relaciones, cómo se estructuran esas relaciones. Y ahí vamos a empezar a tener una diferencia entre las comunidades indígenas, lo que podría llamar lo campesino-rural, porque eso ha existido en todo el mundo, en cualquier época, en cualquier modo de producción, y el modo de producción capitalista que intenta acomodar esas relaciones para su modelo productivo. Eso nos hace decir una cosa, que el espacio, como acabo de decir, no es una cosa aislada. El espacio es social, porque es cuando entro en contacto con los objetos que puedo concebir lo que son. Es decir, todos los filtros que tengo en mi cabeza, sea mi religión, las ideologías, los saberes vernaculares, o sea, lo que sea, todas las cosas que tengo en mente que me pueden permitir entender esto, hace que yo tenga una concepción, tengo ya mis sesgos para entender esa relación con las demás cosas, ¿no? Es decir, que el espacio como concepto es social. No solo social porque yo como ser social acomodo las cosas, preparo mi milpa, construyo mi casita, esas cositas, que es social en el sentido que lo hago a mi manera. El concepto de espacio es social porque no hay de otra. Es decir, porque aunque yo lo trabajo socialmente, también es con mi filtro social que lo entiendo y que lo modifico. Y ahí no sé si me están siguiendo, pero nos estamos acercando a las cosmovisiones, ¿no? De cómo, o las ciencias, a todas las representaciones que nos permiten pensar el mundo. Entonces, si el espacio es un producto social y que hablamos de espacio rural o de espacio urbano, pues ahí otra vez vamos a criticar el pensamiento dominante, porque el pensamiento dominante tiende a reducir, otra vez lo repito, el espacio a unas cosas. Entonces, el espacio urbano serían cosas construidas, grises, acumuladas, amontonadas, mientras que el espacio rural serían árboles, parcelas, etc. Como si fuera solo un escenario, pero sin la gente. Pero repito, el espacio no es una cosa, el espacio es un conjunto de relación. Entonces, para que el espacio rural sea rural, debe de haber un tipo de sociedad que produce un espacio que le corresponde. Es decir, lo rural, si vamos buscando un poco una condición universal concreta, es decir, las comunidades rurales agrarias en realidad han existido en cualquier época, en cualquier geografía y en cualquier modo de producción. Obviamente han sido evolucionando en sus formas de vivir, en formas de organizarse, en sus formas de sobrevivir, etc. Pero esa forma humana ha existido en todos los lugares y en ese sentido es algo que hay que proteger, sobre todo en un contexto capitalista que ataca a las comunidades, porque quien dice comunidad dice propiedad en común, dice disciplina en común, y pues el capital necesita propiedad privada e individualismo para poder prosperar. Entonces ahí hay algo como elementalmente que choca, ¿no? ¿Y por qué vuelvo a decir eso? Es porque lo rural al final siempre ha sido una forma espacial que ha sido producido por comunidades. Cuando hablo de comunidades me refiero a estructura social específica y con una función agraria, la autosubsistencia. Ahora, cuando nos vamos acercando a la cuestión del... no, es que me estoy acelerando un poquito, entonces puedo bajarle un poquito. Y bueno, y cuando hablamos de la urbanización del mundo ahora, la lógica capitalista actual es justamente, va considerando el territorio como una cosa. Ya ven que la urbanización empieza por la parcelización, es decir, vamos a hacer cuadros en la tierra, pues ahí están negando un montón de relaciones, están negando que el gusano que está debajo de la tierra ni sabe que alguien hizo un trazo y va pasando, ¿no? Igual con el pájaro, igual con el aire, igual con la raíz, o sea, igual con todo, en realidad. El espacio no puede ser reducido a una parcela porque la vida lo atraviesa, ¿no? Entonces, tenemos que entender que la dinámica urbana capitalista pues va negando, se apoya, se sostiene sobre una negación del espacio como un conjunto de relación
y lo intenta cosificar para transformar en mercancía. Y ahí es ahí que tenemos que entender cómo esa lógica pues va en contra de los pueblos y las comunidades, ¿no? Y ahí podemos ver el ejemplo mexicano. Podríamos ir averiguando en cualquier país o cómo se realizó el proceso de fragmentación de las comunidades, de los procesos de ataque a las propiedades colectivas. Ya conocen el proceso en México con el ejido y la reforma constitucional del artículo 27 en 92, que tenía por objetivo que la tierra se vuelva productiva. Lo único que hacía realmente esa ley en realidad era transformar la tierra en mercancía. Y ahora pues nos podríamos preguntar cómo eso afecta directamente las comunidades de Chiapas, que ahora se oponen a una autopista, ¿no? Para que un ser colectivo existe, es decir, una comunidad, pues como lo acabo de decir, tiene su territorio propio, teje relaciones propias, que no se desvincula tanto su organización productiva comunitaria con la propia cultura que ha creado con el tiempo. Regresamos a lo que decía, ¿no? Es una condición universal. Todas las comunidades rurales de todo el mundo en cualquier época es con base a la relación única que han tejido con la naturaleza que de ahí emerge una cultura propia. Y es así como tenemos una gran diversidad de culturas en el mundo. Es interesante ver que en esas propias culturas a veces está el buen vivir, pero lo nombran. Todos tienen el buen vivir, pero con otra palabra, ¿no? Es decir, que la gente, las comunidades rurales han entendido que el buen vivir tiene que ver con, al mismo tiempo, esa armonía colectiva y esa relación con la naturaleza. Y eso es increíble ver que lo humano ha recreado lo mismo con formas propias en todo el planeta. Entonces es interesante, es importante entender que la espacialidad de las comunidades es también al mismo tiempo el despliegue material, pero de ahí se nutren culturalmente y que, es lo que se habla también cuando se habla de autonomía territorial o del territorio como sustento de la autonomía, ¿no? Entonces el buen vivir está planteado como un contexto local, comunitario, con una relación estrecha con la naturaleza. Todo lo que viene a atacar los proyectos capitalistas. El caso de la autopista ahora en Chiapas, ahí vemos como que hay dos escalas sociales que se están confrontando, ¿no? En realidad está la estatal y la local comunitaria. En el caso de las comunidades, pues ya lo acabo de plantear, ¿no? Pero en el caso de la autopista, otra vez hay que ver cómo están planteando que el espacio es una cosa. Es decir, están diciendo, por ejemplo, que si no está esta carretera, o más bien que con esa carretera va a haber más empleo, va a haber desarrollo, va a haber etcétera, ¿no? O sea, están como planteando toda una serie de ventajas supuestas. Pero esto está pensando desde una lógica propia que es ajena a la de las comunidades. ¿Desarrollo para quién? ¿Para cómo? Le dicen, si va a llegar una autopista, te va a resolver tus problemas de salud o te va a resolver tus problemas de producción. Por ejemplo, dicen que a los campesinos que ya podrán vender su producción en la ciudad. Pero lo que los dice es que también con esa carretera, pues la tierra se vuelve accesible a otras empresas. ¿Y por qué no se instalaría la agroindustria? A lo mejor antes para la agroindustria no estaba tan cómodo y tan interesante instalarse ahí, pero también ahora esa nueva autopista pues va a poder permitir que se instalen otras empresas y que pueden competir con las propias saberes, artesanías o el trabajo que tienen las comunidades, ¿no? Entonces, la carretera va a trastocar, va a venir a cambiar, va a afectar las comunidades y todo el entorno, toda la región en realidad. No es solo un impacto ambiental local, es todo viene a afectar a la sociedad en su conjunto. Entonces yo creo que es importante entender que si queremos entender el espacio como a la justa medida, como un conjunto de relaciones, hay que cuidar a la gente que ya cuida sus campos, sus tierras, porque son como representantes de las relaciones de la vida que se teje entre todos seres, entre toda la tierra y los humanos, y que esa lógica capitalista que transforma es un conjunto de relaciones en cosas secas, muertas, para vender, para hacer beneficios, son lógicas profundamente encontradas.
Y yo creo que como geógrafos, así como antropólogos, que todo el mundo tiene que apoyar en esa lucha, porque la cuestión espacial no es cuestión de geógrafo, es cuestión de todos los que seres sociales y vivos que quieren proteger la vida. Y aquí lo dejo. El doctor Gabriel Mendoza Zárate es doctor y maestro en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Francia. Previamente obtuvo los grados de licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales por el ITESO y es licenciado en Ciencias Teológicas por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Fue miembro fundador del Centro de Reflexión y Acción Laboral de Guadalajara. Fue también coordinador del área de investigación del Centro de Investigación Acción Social CIAS por la Paz de 2015 a 2019 y actualmente es académico de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla. Miembro del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática en la misma universidad y participa en la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales. Y bueno, esto no está en su semblanza, pero sí me gustaría como un poco añadir que también el doctor Gabriel Zárate ha acompañado a Almodevite durante varios años. Pero bueno, adelante, doctor, tiene hasta 15 minutos. Gracias. Muchas gracias, Yanay, y buenos días a todos. Bienvenidos a este foro, que voy a compartir pues unas palabras pues con invitado y con el permiso del Modevite, de los compañeros celtales, tzotziles y choles que nos acompañan, y pues esta palabra pues nace de estos más de 10 años acompañando a este movimiento en Chiapas que lucha por la defensa de la vida y del territorio. Y precisamente frente a esta cooptación que hacen principalmente el gobierno de Chiapas, con esto que nos recordaba Xóchitl, este lema que tienen de Lequilcuxlejal, el buen vivir para la prosperidad compartida, es que yo titulo mis líneas que les comparto: Lequilcuxlejalil, horizonte espiritual y ético-político de la resistencia territorial frente al extractivismo en Chiapas. Como ya decía aquí el compañero Renaud, este proyecto de la autopista pues nos presenta un choque de dos ontologías políticas. O sea, nos encontramos en un punto de inflexión histórica donde no solo se debate la viabilidad de un proyecto de infraestructura carretera, sino la persistencia misma de formas alternativas al modelo civilizatorio dominante, como ya nos decía Tatik, Juan Diego, y nos recordaban también Marco. La pretensión de imponer una megaautopista que va de San Cristóbal de las Casas a Palenque en el estado de Chiapas devela la reactualización de una teología política colonial y neoextractivista. A esta racionalidad subyace el dogma de que la tierra es una mercancía inerte y que el bienestar humano se reduce a la acumulación de capital, legitimando el sacrificio de comunidades enteras ante el altar del desarrollo moderno y del progreso liberal. Frente a esta matriz de despojo, el movimiento en defensa de la vida y el territorio aquí presente, integrado de forma mayoritaria por comunidades mayas celtales, ha articulado una práctica de resistencia que desborda por completo los cauces de la protesta social convencional. No estamos ante una movilización coyuntural que persiga prebendas corporativas o compensaciones económicas. Nos hallamos ante la manifestación de una espiritualidad ecocomunitaria decolonial. El sustento de esta insurgencia espiritual es una cosmovivencia, como decía Marco, y de manera específica es este concepto vivencial del Lequilcuxlejalil que se traduce como vida plena, vida buena, vida digna, vida justa. El sentipensar que quiero compartir en este momento es que la espiritualidad celtal, la que vimos un momento ayer en la inauguración de este foro, no constituye un ejercicio intimista de evasión o de desarraigo del mundo, el fuga mundi, sino una ontología ético-política y espiritual profundamente enraizada en el territorio.
En este conflicto no está en juego la simple supervivencia de un grupo étnico, sino la vivencia de una sabiduría relacional que ofrece claves indispensables para superar la tendencia generalizada del colapso civilizatorio que la humanidad enfrenta en el presente. El equilcus lejal y la ontología relacional del territorio. Para el pensamiento maya celtal, la vida plena no se cuantifica mediante variables de Producto Interno Bruto ni en la velocidad de los flujos de mercancías que podría favorecer una autopista. El equilcus lejalil representa una sabiduría del corazón que unifica el sentir, el pensar y el actuar del colectivo en una red de interdependencia absoluta con el entorno. Esta perspectiva se contrapone a la escisión occidental entre naturaleza y cultura, que nos hablaba ya Renaud, erigiendo en su lugar una ontología relacional fundamentada en los siguientes componentes. Primero, en el Slamalil Quinal, que dicen los compañeros que es la armonía integral como eje ontológico. La condición imprescindible para el florecimiento de la vida buena es el Slamalil Quinal, una armonía multidimensional que rechaza la fragmentación. Esta noción, ¿no? Hemos aprendido conceptos griegos y yo creo que deberíamos también aprender conceptos celtales como este de Slamalil Quinal. Esta noción nos exige el equilibrio con uno mismo, donde el corazón se asienta en serenidad, la paz social con la familia y la colectividad y una vinculación de respeto irrestricto a lo sagrado y a la madre tierra que le dicen Metik Lumquinal. El nosotros cósmico y un solo corazón. Ayer hablaban del Jumpajal o Tanil, los compañeros. En la cosmovisión celtal, el sujeto no se concibe como forma atomizada o individualista. El concepto del nosotros, el tic que se oye cuando hablan, cuando dicen los celtaletic, por ejemplo, trasciende la esfera de las interacciones humanas para abarcar a los animales, a las plantas, a los cerros, a los manantiales. La comunidad alcanza el estatus de Jumpajal o Tanil, de un solo corazón o concordia, cuando opera la convicción de que lo que afecta a un elemento de la red afecta a la totalidad del tejido vivo. Por eso, las decisiones políticas encaminadas a la construcción del gobierno comunitario, que es otra de las luchas del Modevite, no se rigen por la lógica aritmético-impositiva de la mayoría de votos, sino por procesos asamblearios de búsqueda del consenso, donde todos los corazones logran coincidir. El territorio, el Lumquinal, como sujeto vivo y sagrado. Contrario al reduccionismo extractivista que tipifica el suelo como superficie geométrica expropiable, ¿no? Como un espacio separado, nos decía Renaud, el celtal afirma que el territorio posee corazón, posee su otán, posee alma, su chulel. Ningún miembro de la comunidad sostendría, nos dice Mariselva, de forma legítima que la tierra le pertenece. La certeza ontológica es que los seres humanos pertenecen a la tierra. Los accidentes del relieve, las cuevas, los cerros, los ríos, no son recursos geológicos para los celtales, sino moradas de los ancestros y de los guardianes espirituales, de los ajahuetit, que nos mencionaba Marco, con quienes entabla un diálogo intersubjetivo continuo. El acto mismo de cultivar la milpa se percibe como reverencia y delicadeza, como un lastimar el santo rostro de la Madre Tierra, lo cual exige rituales de petición de perdón y de ofrendas de reciprocidad para restaurar de forma permanente el equilibrio cósmico. ¿Cuáles serían los rasgos de esta espiritualidad ecocomunitaria decolonial como praxis de resistencia? Cuando el Modevite sale a las carreteras, allá no les dicen marchas los del Modevite, dicen peregrinaciones, porque tienen un sentido político espiritual estas manifestaciones y estas denuncias públicas que hacen. Cuando el Modevite sale a esas peregrinaciones o reconstituye sus sistemas normativos internos para avanzar hacia el autogobierno, está traduciendo esta matriz espiritual en categorías ético-políticas.
Los rasgos esenciales que configuran esta espiritualidad ecocomunitaria decolonial como motor de la resistencia territorial se despliegan en algunos aspectos. Uno de ellos es el respeto, el Ixcheltamuk y la reciprocidad territorial. El Ixcheltamuk es el valor que otorga grandeza y dignidad a cada componente del cosmos. En el contexto de la resistencia frente a la autopista San Cristóbal Palenque, este principio se convierte en un imperativo de defensa radical. Para los celtales, dañar a la tierra mediante la devastación que conlleva los megaproyectos de cemento y asfalto implica una agresión directa contra el cuerpo territorio, contra la identidad y el espíritu de la comunidad entera. La resistencia es, de este modo, el cumplimiento de un deber de reciprocidad sagrada hacia la madre tierra. La comunaletic y el servicio como poder obedencial. Frente a la burocratización de la política estatal, el Modevite y las estructuras del gobierno comunitario revitalizan el comunaletic, el trabajo en común, el común atel y el servicio de los cargos públicos no se asume como plataformas de ascenso individual o enriquecimiento, como nos comentaba ya Marco, sino como servicio gratuito y obligatorio orientado al sostenimiento de la cohesión social y el cuidado de la vida comunitaria. El servidor está a las órdenes de la comunidad, es el eje del servicio como un poder obedencial, como nos recordaba Dussel. La madurez y autoridad de un miembro del pueblo se valida por su capacidad de entrega desinteresada al bienestar común. Ahí los celtales también nos enseñan a concebir la justicia como un bordar los corazones. La autonomía y la libre determinación celtal se manifiestan en un sistema jurídico propio que rompe con la teología política punitiva del Estado. Ante el conflicto o la división comunitaria sembrada de forma frecuente por agentes externos, como los partidos políticos, el derecho celtal no busca el castigo segregador, sino busca la acción de bordar los corazones. El propósito es la reconciliación de las partes, el otorgamiento del perdón y la reparación del daño para devolverle al cuerpo colectivo la armonía integral que le ha sido arrebatada. Otro punto importante, como también se mencionaba en esta mesa, es la soberanía alimentaria como resistencia biocéntrica. La defensa de la semilla nativa y el sistema de la milpa frente a la lógica agroindustrial del mercado globalizado es un pilar material del Equilcus Lejal. Comer de la propia tierra, como nos comentaba el Tatik Juan Diego, comer de la propia tierra de forma sana y autónoma es un acto político de desobediencia civil y de colonial. Al rechazar los insumos que intoxican el rostro de la meticlum quinal, de la madre tierra, la comunidad ejerce una medicina preventiva que entiende la salud como un estado de equilibrio indisociable entre el cuerpo biológico, el cuerpo social y el cosmos. Horizontes ante el colapso civilizatorio, una espiritualidad arraigada como alternativa global. La modernidad eurocéntrica y capitalista padece una ceguera ontológica. Al concebir el mundo bajo esquemas mecánicos y puramente utilitarios, ha desencadenado un colapso civilizatorio de alcances planetarios que amenaza las condiciones elementales de la biosfera. En ese contexto de vulnerabilidad global, donde la praxis decolonial del Modevite adquiere una relevancia de escala universal, como nos decía Xóchitl. En ese sentido, la espiritualidad ecocomunitaria de los pueblos mayas no opera bajo las lógicas coloniales del fuga mundi. No estamos frente a misticismos de carácter intimista que buscan la salvación del alma mediante la evasión de las contradicciones de la historia. Al contrario, la espiritualidad celtal es una mística de ojos abiertos, profundamente encarnada en las texturas del suelo, del agua y del bosque de las comunidades. Se reza caminando el territorio, se rinde culto a lo divino defendiendo el manantial frente a las dinámicas corporativas y gubernamentales del despojo. Esta espiritualidad opera como un principio de reexistencia, noción que implica la capacidad de los pueblos oprimidos para inventar la vida cotidianamente y
disputarle la soberanía al Estado desde marcos civilizatorios ajenos a la hegemonía occidental, mientras que la teología política del Estado apela al estado de excepción permanente para justificar el extractivismo bajo el pretexto del desarrollo. La espiritualidad ecocomunitaria decolonial del pueblo celtal antepone la sacralidad de los bienes comunes como un límite infranqueable para la voracidad mercantil. Para terminar, la experiencia histórica del Modevite en Chiapas devela con claridad que la defensa del territorio y la construcción del gobierno comunitario constituye en su raíz un mismo y único quehacer espiritual y político. La resistencia comunitaria organizada contra el megaproyecto de la autopista San Cristóbal Palenque es la manifestación palpable de que el Equilcuxlejal no es un concepto arqueológico ni un constructo folclórico para el consumo turístico, sino una alternativa política y decolonial plenamente vigente frente a las intenciones de cooptación del Estado. Al recordarnos que formamos parte de un nosotros cósmico y de que pertenecemos a una madre tierra dotada de corazón y de conciencia, las comunidades celtales nos ofrecen las herramientas conceptuales e históricas para demostrar las estructuras antropocéntricas de la modernidad colonial. Escuchar y acuerpar la voz del Modevite no es un acto de solidaridad condescendiente, es una exigencia de supervivencia compartida. En el grito de resistencia de estos pueblos se guarda la semilla de un porvenir posible, recordándonos con firmeza que la vida no se vende y que el territorio, como santuario de la existencia común, se defiende de forma impostergable. Por eso gritan en el Modevite: el territorio no se vende, sino se cuida y se defiende.